Muy buenos días, ¿cómo están? De lejos, pero estamos. Me toca entregarle un contenido muy precioso, que es la espiritualidad. Ya me conocen ya, pero la espiritualidad ahora en los mayores. Ustedes están haciendo el curso de geriatría y donde existe una grandeza infinita para poder llevar a nuestros adultos mayores a conectarse con su vida, con su pasado, con su presente y con una preciosa posibilidad de existencia y vida, lo que les quede de vida. Así que muy bienvenido y vamos a comenzar. Solo hacer un recordatorio rápido. Somos cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo es todo lo que es tangible, lo que ustedes ven, donde toman la presión, donde en los adultos mayores se ve la arruga, que son la expresión de la vida al final. El alma, que es la capacidad creadora, la voluntad, todo lo que tiene que ver con las emociones, y el espíritu, que es aparte de la trascendencia, del buscar sentido y trascender a las situaciones que están pasando, que es una necesidad importante. Entonces, si esto, cuerpo, alma, espíritu, lo traducimos a la necesidad humana, vamos de la necesidad física, la necesidad más fisiológica, digamos, para llegar a un segundo pasito, que son las necesidades y seguridades de protección. Necesitamos nosotros, seres humanos, sentirnos seguros y protegidos. Hoy día esta necesidad, con lo que está pasando en Chile y en el mundo, está absolutamente un poquito alterada. Después seguimos un pasito más y necesitamos sentirnos amados y sentido de pertenencia. No importa que seamos adultos mayores, no importa que tengamos 80 años, necesito un sentido de pertenencia, lo que es mío, propio. Eso me da y satisface una necesidad importante. La dignidad, importante el sentirse amado, sentirse persona, esa dignidad de existir y por lo tanto el desarrollo personal. Van a ir al encuentro de intervenciones con adultos mayores, chiquillos, entonces es importante que tengamos siempre presente las dimensiones, que hay una dimensión psicológica, que sería como el alma que hablábamos recién, la física, que es esa parte del ser humano que ustedes van a ver y contemplar, toda la dimensión intelectual que vamos a ir a valorar también con nuestros adultos mayores, toda la dimensión social, si están solos, están acompañados, si los vienen a ver, si no los vienen a ver, y todo lo que es la dimensión ocupacional, cómo esa persona en su realidad puede, qué hace, qué no hace, qué le cuesta, qué le dificulta. Y lo que queremos hoy día entrar un poco más específico es la dimensión espiritual, que es lo que hablábamos recién. Importante, chiquillos, cuando vayamos a valorar a un adulto mayor, ver y observar y valorar dónde está la queja principal. Quizás no es solamente social, quizás no es solamente físico, quizás no es solamente psicológico. Una persona que vive postrada, por ejemplo, que no la va a ver nadie, la dimensión espiritual estará alterada. Entonces, si nosotros vamos solamente a intervenir lo físico, quedamos corta. Solamente lo social, quedamos cortos. Entonces vamos a mirar cuál es la queja principal y para eso tenemos que abrirnos a todas las dimensiones del ser humano. Esta intervención tiene que estar centrada en la persona, acompañamiento, relación de ayuda. Y les puse aquí una frase linda que es descalzarme ante el misterio del otro. El otro es un misterio, el otro es una vivencia, el otro tiene una historia que trae, es una persona que merece todo y absolutamente mi respeto. No solo vayamos, chiquillos, a la solución del problema. Hay muchas veces que tenemos que ir a acompañar, a escuchar, y esa va a ser quizás la gran intervención. Nosotros los enfermeros siempre queremos solucionar los problemas, queremos ver siempre problemas. Quizás el problema es que no tienen con quién hablar, quizás el problema es que tienen hipoacusia, quizás el problema... Entonces el desafío es que es la verdadera salud del otro, especialmente de adultos mayores, es una experiencia bibliográfica, o sea,
no es salud o enfermedad, porque vamos a encontrarnos con múltiples patologías, pero salud o enfermedad va en cómo esa persona vive su experiencia de vida. Y aquí por eso es importante la espiritualidad, que es específicamente el sentido de vida de esa persona, los valores y las creencias. También es importante que tengamos, para nuestra valoración, tengamos en cuenta para nuestras valoraciones, qué significa o cuál es el sentido de esa patología o esa enfermedad para el otro. Puede ser un desafío, un reto, puede ser una amenaza, una debilidad, puede ser un castigo, puede ser una estrategia o ganancia porque se siente solo, al estar enfermo necesita la ayuda del otro, entonces me voy ganando, puede ser una pérdida irreparable, puede ser un alivio, un refugio, en el fondo. Y cuando vayamos a las intervenciones, podamos mirar un poco más detrás de la apariencia y ver qué pasa con esa persona, cuál es su sentido de vida o significado de esa enfermedad o patología o circunstancia. Les puse esta diapositiva porque creo que es importante para ustedes la evidencia que tienen hoy día, para mí, para adultos mayores, para todo ser humano. Los síntomas y sufrimientos del alma, chiquillos. A lo largo de nuestra vida, todos tenemos que afrontar determinadas situaciones generadoras de tensión y conflicto. Además, hay una serie de acontecimientos que son especialmente estresantes. La muerte de la pareja, la separación, el divorcio, el fallecimiento de seres queridos, los despidos o reajustes en el trabajo, jubilación. Todas estas situaciones lo que hace es que nos obligan a adaptarnos a situaciones nuevas. Nos apremian para que aceptemos los cambios que conllevan, lo que implica, por una parte, incorporar algo nuevo, que de entrada nos da miedo, salimos de la zona de confort, y por otro, dejar que vaya algo que conocemos, aunque doloroso, resulta a la vez tranquilizador. Les puse esto, chiquillos, porque nos vamos a encontrar con personas que han vivido muertes, que han vivido separaciones, que han vivido divorcios, que han vivido fallecimientos de seres queridos, que están en una etapa de jubilación, etc. Ellos necesitan la adaptación a esta situación nueva. Muchas veces el sufrimiento se da porque no tienen una mano, una relación de ayuda de otro que les colabore en estos cambios que tienen que adaptarse. Por eso es importante que tengamos esta diapositiva súper importante. Ante un problema de salud, de las dimensiones que vimos recién, de psicológico o social, etc., estamos nosotros, ¿no es cierto?, que es la competencia profesional, y nuestro objetivo va a ser siempre a solucionar el problema. Eso es lo que generalmente hacemos. Levantamos necesidades para solucionar problemas a las personas. Pero hay veces que esos problemas no se pueden solucionar o no está con nuestra competencia, digamos. Y ahí que es lo importante, el concepto de trascendencia. La trascendencia es ese sentido de vida, ese propósito de la existencia. Entonces, ascender y traspasar. Ascender la dificultad y traspasar. Eso es lo que llamamos la trascendencia. Este es un cuadro resumen chiquitito en el fondo en una adultez activa en una religión o en un envejecimiento activo en una religión. ¿Qué nos pasa? La presión sanguínea histórica es mucho más baja, se sufren menos hospitalizaciones, tienden a tener un estilo de vida más saludable, tienden a evitar el abuso del alcohol y las drogas. En el fondo, si esa persona tiene una religión que es el canal para vivir la trascendencia, esta dimensión que hablamos, la salud es más confortable, la salud es mejor. También lo mismo pasa con el envejecimiento, hay menores problemas de alcohol y tabaco, la mayoría hay menos síntomas o nulos de depresión y ansiedad, miren qué importante, se disfruta la mejor salud física y mental, etcétera. Es para que tengan como un cuadro resumen de lo importante que es el sentido de la trascendencia en los seres. ¿Qué buscamos? Buscamos resiliencia, chiquillos. Se tienen que acordar del año pasado. Platón conceptualizaba la vejez como sinónimo de pérdida, enfermedad y deterioro.
pérdida, enfermedad y deterioro. Sí, tiene razón. Pero Aristóteles aporta que es una etapa de oportunidad, sabiduría y conocimiento. Entonces, ¿dónde nos vamos a parar nosotros? Con Aristóteles. No teniendo en cuenta que lo que dice Platón sí tiene razón. Pero entonces, ¿qué queremos? Queremos que nuestros adultos mayores vayan a una aceptación de su vida, ¿sí? A una renuncia activa de lo que no fue o lo que no pudo ser, para que su hoy sea más saludable. ¿Qué significa la resiliencia? Aquí, en los adultos mayores, la compensación y modificación de habilidades. Afrontar los estigmas sociales les cuesta. El viejo no sabe, el viejo no entiende, el viejo que se calle. ¿No es cierto? Vivir el presente y el futuro con optimismo, porque mientras yo hoy día estoy vivo, existo, vivo. Tengo sentido de vida, puedo tenerlo. El envejecimiento resiliente, manteniendo esa identidad personal, no la añoranza del pasado, sino que yo hoy día soy lo que fui antes. Por lo tanto, si añoranzas del pasado, los adultos mayores, chiquillos, siguen sintiendo, pensando, queriendo, participando. No porque se llegue a la adultez mayor, esta persona queda anulada, no es así. Hay una dinámica de ganancia y pérdida que nosotros tenemos que acompañar. O sea, puedo en lo que te llevaste de mí o lo que me dejaste a mí, ¿no es cierto? En todas las circunstancias de la vida. Y dificultades y oportunidades. Y aquí es donde debemos trabajar los nuevos recursos. Nosotros podemos acompañar para que esa persona se dé cuenta que hoy sí puede ser absolutamente independiente. Aquí hay una versión tradicional de lo que es la espiritualidad, digamos. ¿Qué es la espiritualidad, chiquillo? Es el significado de vida, propósito, que lo hemos dicho, la conexión, el bienestar, paz y esperanza, ¿sí? Y esto hace que la salud mental de nuestros adultos mayores sea positiva. ¿Qué pasa cuando no tenemos depresiones, suicidio, ansiedad, adicciones? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Ir a levantar en el otro lo que es la espiritualidad, esa esperanza, el darle paz. La esperanza es aprender a intervenir. Dar esperanza es una intervención NIC. El propósito de vida, el significado que tiene, etc. ¿Qué va a hacer con la salud física? Vamos a tener menos enfermedades cardiovasculares, menos cáncer, menos mortalidad. ¿Vamos? Entonces aquí vamos a lo que es las señales de sufrimiento espiritual, que eso es lo que vamos a ir a intervenir. ¿Qué es el sufrimiento espiritual? Es el deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado a propósito de vida mediante la conexión con el yo, conmigo mismo, con otros, con la música, la literatura, la poesía o con un poder superior al propio. En este caso, por ejemplo, puede ser Dios o lo que la otra persona crea, digamos. Entonces, vamos a ir a intervenir y levantar lo que son las señales de sufrimiento espiritual. Hacemos un resumen entonces que son las necesidades del ser humano, son necesidades de ser reconocido como persona, necesidad de volver a leer la vida, necesidad de encontrar sentido a la existencia, necesidad de liberarse de la culpa y perdonarse, necesidad de reconciliación. En estas dos últimas es donde nos vamos a adentrar un poquito. Les puse esto que se llama facilitar el perdón. El NIC habla de ayudar al deseo de un individuo para sustituir sentimientos de rabia, enfado y resentimiento hacia otras personas, uno mismo, sus superiores, por cambiarlo por beneficencia, empatía y humildad. Una de las grandes dificultades de nosotros los seres humanos es el no perdón. Enojarme conmigo por lo que no hice, por lo que no pude, o con los otros, porque el otro tiene la culpa, porque el otro, o con Dios, o con un nivel superior. Y esto, chiquillos, nos trae enfermedades graves. Nos va a caer comiendo por dentro. Y eso es lo que yo quiero contarles cómo lo hacemos con nuestros adultos mayores. ¿Cómo sabemos que una persona está en una actitud de no perdón? Cuando critica, cuando juzga a otro,
cuando el otro no es capaz, cuando el otro no pudo, cuando el otro no lo hizo bien. La murmuración o la queja son juicios condenatorios que también me están diciendo a mí que en el fondo de esa alma hay un no perdón, porque hay una murmuración, hay una queja. Y vemos nosotros mismos cuando de repente hace calor, hace frío, estamos murmurando, no estamos en una reconciliación con nuestra vida. La autojustificación, no, es que no pudo hacerlo de otra forma. Y me voy justificando y en el fondo hay un resentimiento y una rabia profunda. El rencor y el resentimiento, estos son va carcomiendo el corazón del ser humano. El resentimiento es una congelación a situaciones del pasado, en que yo me quedé ahí cuando me ofendieron y de ahí no me muevo. Y mi vida va a depender de esa situación que me va haciendo a mí mucho daño interiormente. Por eso la enfermedad está muy unida al rencor y a la culpa. Nos vamos a encontrar con muchos adultos mayores que están sumidos en la culpa y nosotros tenemos que ir a contarles que hay un proceso, que hay un camino que se llama el camino de la reconciliación, porque si no, esa persona se va a morir con el corazón agrio, esa persona no va a poder lograr reconciliarse con su historia, necesidad humana. Entonces, vamos a entrar un poco en la misteriosa alegría del perdón. Entonces, el no perdón es un obstáculo en la vía espiritual o la vía de trascendencia. Todo resentimiento me va anclando a situaciones del pasado, como ya lo dijimos. Y lo que tenemos que tener claro es que este corazón que está herido, que está con un parche curita, como se fijan, es un proceso. Para que este corazón sea sanado, es un proceso, es un camino a recorrer. Porque nuestra capacidad de amor, que es esencia del ser humano, está rota, está deteriorada. Entonces, es un problema espiritual, no perdón, que me impide a mí desarrollar esta dimensión que es vital para los seres humanos, especialmente cuando ya estamos en nuestra etapa últimas de la vida. Entonces, es un camino a recorrer y que tiene etapas. Primero, reconocer que necesito perdonar, que me han ofendido, que soy yo la principal causa de mi enemigo principal, digamos. Es un acto de mi voluntad, como número 2, contrario al sentimiento. O sea, yo puedo tener rabia infinita, puedo tener odio, pero yo decido de mi reducto de voluntad perdonar y reconciliarme. Es audible yo conmigo mismo. La palabra es creadora, entonces va saliendo de mi boca, yo me perdono, lo voy escuchando y la palabra va creando situaciones. Y un proceso de tiempo y un tiempo largo, porque están dañadas las memorias, entonces tienen que sanarse las memorias. Esto es el camino a recorrer, y también, chiquillos, con nosotros mismos, y también con nuestros adultos mayores, especialmente. Aquí les puse otras necesidades del ser humano importantes: la necesidad de continuidad, la necesidad de auténtica esperanza, no dar ilusiones falsas, chiquillos. Vamos a aprender a dar esperanza como intervención. Necesidad de expresar sentimientos y vivencia religiosa. Súper importante cuando hay una intervención con nuestros adultos mayores, escuchar el sentir que tienen y tratar de canalizarlo, digamos. Y la necesidad de ser amado y valorado, importantísima, especialmente en esta etapa de nuestras vidas. En el dar esperanza, como decíamos, lo contrario a la esperanza es la desesperación y produce una angustia horrorosa. Entonces, para dar esperanza, primero hay que aceptar la realidad. Aceptar cómo es la realidad, cómo está la situación, sin querer cambiarla. Y esta adaptación va a ir dando sentido a la vida. Entonces, en esta relación de ayuda que vamos a establecer, se establece una comunicación, hay objetivos concretos, vamos a explorar los recursos del otro y vamos a identificar y apoyar los valores y afirmar la autonomía. Muchas personas con situaciones puntuales se sienten desesperados, desesperanzados. Entonces vamos a indagar cómo lo hizo usted cuando se falleció su marido,
¿De dónde sacó fuerza? ¿Cómo lo hizo? Entonces nosotros ahí, al explorar esos recursos internos del otro, el otro se va a ir dando cuenta solo al contarnos que sí pudo, que sí se puso de pie. Entonces vamos a ir ahí a afirmar la autonomía y esa persona, solo porque nosotros vamos indagando un poquito más y le vamos levantando lo que antes hizo, porque todos tenemos un recurso interior, todo, no importa la edad que tengamos, todos tenemos un recurso interior que es válido, que es concreto, que tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que a veces con las circunstancias como que se nubla un poco. Esta es la taxonomía de Ananda con el Nok y el Nik respecto a las necesidades espirituales para que ustedes se hagan como un resumen de lo que hemos hablado. Está el sufrimiento espiritual como diagnóstico. ¿Qué queremos? Queremos salud espiritual, queremos bienestar espiritual, queremos esperanza en nuestros adultos mayores. ¿A través de qué? Del apoyo espiritual, a través de facilitar el crecimiento espiritual, facilitar el perdón, que lo hemos hablado, la escucha activa, por ejemplo, el dar esperanza, etc. Esto para que tengan un cuadro claro de cuál es la problemática, qué es lo que queremos como resultado y qué intervenciones vamos a dar. Solo recordar, chiquillo, lo que es la escucha activa, es esta respuesta empática y asertiva, ¿no es cierto? Ayudar al otro al diálogo interior, que el otro se dialogue interiormente, se escuche, se sienta, afrontar las situaciones que está viviendo, utilizando el perdón, que es importante, la reconciliación, la expresión de sentimiento, o sea, el sentimiento que nos dicen por ahí que el sentimiento que nos expresa mata, sentimientos buenos y malos. No necesariamente tenemos que ir a solucionar, sino que tenemos que ir a acompañar, animar desde las capacidades del otro y ser un puente, ser un facilitador de este proceso presente. Les dejo aquí un link para que ustedes lo vean después, que es de Víctor Frank. Él escribió El hombre busca el sentido y cómo habla de esta libertad y esta búsqueda de sentido maravillosa que tenemos los seres humanos. Y antes que vayan a la práctica, véanlo. Y véanlo también, chiquillos, para la vida de ustedes personal. Es muy bonito. Y a la práctica misma, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a ir donde nuestros adultos mayores, vamos a ir a intervenir, ¿no es cierto?, en esta relación de ayuda que hablábamos. ¿Y cómo vamos a valorar los síntomas espirituales de las personas? Entonces aquí yo les puse un cuadro, por ejemplo. ¿Cómo evaluamos si hay dolor espiritual? Entonces, preguntas que podemos hacer. Acuérdense, preguntas abiertas. ¿Usted siente dolor desde adentro del alma, un desgarro, una infelicidad? Si la respuesta es positiva, ¿eso qué le pasa? ¿Lo angustia? ¿Hay desesperanza? No, atrévanse a preguntar claro, porque esa persona tiene una historia atrás maravillosa en donde sí, quizás no ha podido conversar esta situación. Entonces, cuando yo le hablo con cariño, cuando hago preguntas abiertas y hago esta relación de ayuda, esa persona me va a contar, chiquillo, y yo voy a poder saber si hay, por ejemplo, dolor espiritual. El autocastigo, por ejemplo, en ocasiones se aísla, usted siente que se daña, tiene un apoyo espiritual, etc. Entonces, con estas preguntas yo voy a ir levantando y voy a ir valorando los síntomas espirituales del otro. ¿Ya? Esta escala del NS también habla, por ejemplo, de la búsqueda espiritual proyectada. Esperas cambio para sentirse más aliviado, cambio interno, ¿qué le exige? ¿Tiene alguna cosa, algún síntoma persistente? ¿Disminuye su tratamiento? También podemos encontrar angustia espiritual. Percibe algo positivo de su historia de vida, su enfermedad, la muerte. ¿Cómo lo percibe? ¿Está tranquilo? La incredulidad. ¿Cree en usted, en otras personas? ¿Cuál es su apoyo? ¿Quién es su apoyo? Etcétera.
cuando queremos indagar en la desesperanza, aquí hay unas preguntas que las pueden ayudar, chiquillos. Espera algo bueno para más adelante. Espera en esta situación, en este hogar que usted está, ¿qué espera para el día de mañana o qué espera para la tarde de hoy día? Quizá va a ser que no me moje el pañal, no tengo idea, pero eso, ese poquito, si nosotros entrar en ese otro ser humano y vemos qué le da esperanza, vamos a trabajar ahí en ese punto que es importante. Y la otra importante para valorar el desamor. Siente molestia, indiferencia o rabia hacia usted, hacia otro. Como un vacío interno, no interno, siente amor por sí mismo, etc. Chiquillos, léanlo, véanlo, analícenlo, reflexionen estas preguntas que van haciendo que yo me vaya entrando en el mundo del área de la dimensión espiritual del otro. Para terminar, les puse esta frase preciosa que dice: todo aquel que tiene una razón para vivir puede soportar cualquier forma de hacerlo. Nosotros tenemos que ir a buscar qué es la razón que me moviliza, qué es lo que me hace vivir. Teniendo eso levantado, relevado, voy a aceptar cualquier forma para hacerlo. Espero que tengan una práctica preciosa con el adulto mayor y espero que puedan ir a hacer esta relación de ayuda tan preciosa y podamos hacer intervenciones eficaces, chiquillos. Ayudemos a nuestros adultos mayores a levantar, a abrir su espiritualidad, perdonando como camino, reconciliándose, dando esperanza. Busquemos y entremos en el sentido de vida del otro. Colaborémosle a que tenga una razón por qué vivir. Un abrazo a todos y nos veremos pronto.